Paco Sorín, muy buenas tardes. Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Nada, Encantado, bienvenido al canal La Hora de Samu y a nuestro desván. encantado de estar aquí contigo en un canal tan bonito y un saludo para todos los que nos siguen en directo. Bueno, Paco, la verdad que contigo, con el currículum que tienes, Paco, no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, Paco, cuéntanos, porque tú nos vas a hablar hoy un poquito, porque a ver, porque es un tema muy, muy amplio, pero hoy nos vas a dar una pequeña introducción. Háblanos un poquito vamos a hablar del mundo de la Ouija, que por una parte es desconocido, pero por la otra, sin embargo, es muy conocida, ¿no? Digamos que tiene las dos vertientes. Habla un poquito de cuándo, Paco, tú te interesas por la Ouija, ese tablero tan especial. Sí, claro. Mira, pues realmente es una cosa que yo diría asombrosa. Yo cuando terminé la carrera de químicas, pues conocí a una mujer que se llama Elvira, que hoy en día es mi mujer, mi señora, y me dijo que ella pues pertenecía a un grupo que tú lo conoces muy bien, es el CIM de Alicante, Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante. Y me dijo algo así que ellos practicaban una cosa que se llamaba la Ouija. Y yo, claro, ya había terminado químicas y por mí eso me sonaba pues a chino, ¿no? A chino, japonés o algo así. Y entonces le dije que, ¿de qué se trataba? Me dijo que era simplemente un tablero que ponías un vasito en el centro, y entonces tú ponías el dedito y entonces el vasito salía corriendo. Claro, a mí pues nada, imagínate, yo que me sentía un científico en toda la por todo lo alto, pues resulta que dije: "Ah, sí, pones el dedito en el vaso y sale corriendo el vaso". ¿Qué pasó? Que yo me interesé mucho por el fenómeno. Ella, al ver que yo era incrédulo, que no creía, pues me dijo: "Mira, lo vamos a practicar". Y te puedo decir, Samu, y a todas las personas que me están siguiendo en directo, que yo ese día sentí miedo. Es la ¿Sí? la única vez que he sentido miedo, ¿eh? Hicimos 4, 5, 6 pequeñas sesiones muy rápidas, pero es que salían inteligencias, llamémoslo así, entidades, inteligencias que me conocían y me estaban hablando de Anda. cosas, inteligencias que habían fallecido y que me habían visto en A este ver, mundo. parece que se ha ido la conexión de Paco o Azorín. A ver si la podemos rescatar. A ver, Paco, ahora que sí, que parece que se había ido, sí. Nos Me decías que había sentido miedo de verdad, ¿no? En esa había primera sentido oportunidad, ¿no? miedo, sí, sí, porque decía que la verdad es que salían inteligencias que me conocían a mí, que me conocían, que me estaban diciendo quién era yo, dónde había estado y qué cosa me habían dicho, qué cosa les había dicho yo a ellas. Y era, como te digo, entidades que habían fallecido, personas que habían vivido en este mundo que habían fallecido. Como te digo, ese día yo pasé miedo. ¿Qué pasó a continuación? Que yo me interesé muchísimo por el fenómeno de la Ouija y hoy en día llevo algo así como, sin exagerar, Samu, te lo digo Ujú, con toda seriedad, unos ujú, 45 años estudiando, investigando y experimentando con el fenómeno Ouija y con otros fenómenos, de ujú, corte ujú. o de categoría paranormal. Pero el fenómeno Ouija, digamos que me ha abierto mucho los ojos y me está ayudando muchísimo en todas las investigaciones que llevo en curso actualmente. También te tengo que decir, Samu, y a todos los que nos sigan, que el fenómeno Ouija es el que más se prodiga en este mundo, el que más se hace, lo cual no significa que la gente, en fin, lo sepa hacer. Hay personas que lo hacen una vez, a lo mejor pasan miedo y ya no vuelven a hacerlo en su vida, porque, y eso sí que lo tengo que decir muy alto y muy claro, hay una parafernalia, hay como una sintonía, hay unas voces que pululan por ahí que hacen mucho daño y que dice que el fenómeno Ouija es muy peligroso. Es muy peligroso, sí, cuando uno no está preparado. Igual que es preparado cuando uno no está capacitado para llevar un vehículo, un coche, un camión. O un niño no está preparado para coger un cuchillo por el filo. Pero cuando uno se prepara, cuando uno sabe dónde se mete, cuando uno lo que hace es estudiar el fenómeno Ouija, no jugar, porque lo último que se puede hacer con el fenómeno Ouija es jugar. Pues cuando uno se prepara, cuando uno sabe dónde se mete, para mí no es nada peligroso. Ujú, ujú.
Sí, Pues te no, voy a preguntar, Paco, por ejemplo, de las primeras investigaciones que tú llevaste a cabo de la Ouija, ¿hay alguna así en especial que te marcara? De esas de los inicios que dices tú, pues entonces aquí sí que de verdad hay algo importante". mira, yo te puedo contar una Mm, de las muchísimas, porque te podría contar así, así a cientos. Cuando yo trabajaba en el instituto de Aspe, pues mm, resulta que había un sacerdote que daba allí religión en el instituto. Y un día, pues un grupito de profesores tenía mucho interés en hacer el fenómeno Ouija, porque no lo conocían y nunca lo había practicado. Total, que nos fuimos un grupito de 7 u 8 profesores, profesoras, a una casa que estaba solitaria, que había muchísimo silencio, porque para hacer estos fenómenos lo primero que hay que hacer es concentrarse y que haya mucho silencio y mucho respeto. El sacerdote, este llamado Alejandro, no estaba con nosotros. Bien, pues entonces hicimos unos amagos de sesión de Ouija y a la quinta o sexta, porque las personas que venían conmigo no tenían ninguna experiencia en este fenómeno, pero a la quinta o mm. sexta vez que lo intentamos, salió una entidad en el tablero de Ouija y nos dijo que se llamaba Alejandro, como el sacerdote este, Alejandro. Nosotros nos quedamos un poco sorprendidos. Total, que le preguntamos: ¿eres Alejandro, nuestro compañero del instituto? Y nos dijo: sí. Digo: pues vamos a ver si es verdad que eres tú. Dinos tu nombre completo. Nos lo dijo. Dinos dónde trabajas. Dinos cuántos hermanos tienes. Total, que le hicimos 20 preguntas a esa entidad que no estaba saliendo. Y yo digo: vamos a ver, hay que preguntarle algo que nosotros Parece que se ha mañana. perdido un poquito la conexión, a ver si podemos recuperar, que ahora estaba muy interesante lo que nos contaba Paco Azorín. Estamos en directo, 17, 14 minutos. Paco, ahora te hemos recuperado, que se ha ido de nuevo. Decías que eran 20, ¿no? Sí, éramos, claro, éramos en ese instituto, éramos un montón de profesores, pero en esa experiencia este sacerdote no estaba. Bueno, pues entonces nos dijo que se llamaba así, Alejandro, como sacerdote. Le preguntamos un montón de preguntas, unas 20, como tú decías, y a última hora Mm, yo pensé: mm. vamos a preguntarle algo que sea infalible y que mañana, cuando llegue al instituto, podamos comprobar si realmente el que se ha puesto de manifiesto en esta sesión de Ouija ha sido nuestro compañero Alejandro. Y yo le pregunté la matrícula del coche, la matrícula de su coche, la matrícula del coche con que llegaba él al instituto de Aspe. No lo dijo, era una combinación de letras y números, como tú sabes, como sabemos todos. Pues al día siguiente, cuando llegó él con su pequeño coche, que por cierto era un 127, un cochecito pequeño de aquella época, todos los que habíamos estado haciendo ese fenómeno Ouija, esa sesión de Ouija, nos agolpamos alrededor del coche y yo pude comprobar, porque llevaba en un papelito la matrícula que me había dado, pude comprobar que había acertado totalmente las Uf, letras y los números de la matrícula. Entonces, claro, yo dije: uf. "Aquí hay tela marinera". Primera conclusión: las entidades humanas, o sea, los seres humanos, también podemos participar en una sesión de Ouija, también podemos intervenir en la sesión de Ouija. Segunda consecuencia: yo después, a posteriori, hablé con Alejandro y le dije, sin decirle nada, que habíamos hecho una sesión de Ouija. Y le dije: Alejandro, tú esa noche, anoche exactamente, ¿dónde estabas sobre las 10:30 o 11 de la noche? Y me dijo: pues yo estaba indispuesto, yo estaba enfermo, me había metido en la cama, no pude cantar misa y me tuvo que sustituir otro compañero. Conclusión, que yo saqué una segunda conclusión, nunca mejor dicho: los seres humanos podemos participar en una sesión de Ouija siempre y cuando tengamos nuestro consciente bajo, eclipsado. El sacerdote este Alejandro estaba indispuesto, estaba enfermo y estaba metido en la cama. ¿Con quién nos comunicamos? ¿Con su consciente? No. Nos comunicamos con otra personalidad de este sacerdote, que se le puede llamar, pues, el otro yo, el subconsciente, el inconsciente, o se le puede llamar de muchas maneras.
sea que los seres humanos podemos participar en una sesión de Ouija siempre y cuando tengamos nuestro consciente eclipsado. No sé si se me oye bien. Sí, perfecto, No sé si se me oye bien. perfecto. Bien, pues en sesiones como esta, Samu, y a todas Mm, las personas que nos siguen, podría contar 50, 100. Si tuviéramos tiempo, contaría muchísimas, pero claro, el tiempo, todos sabemos que es un claro. factor fundamental en televisión y en las redes. Ujú. Mira, Paco, te voy a dar ahora una sorpresa de algo que he rescatado por ahí. Mira, vamos a ver. Es un audio, ¿vale? Y ahora voy a explicar los motivos por los que a mí me ha gustado rescatar este audio para que lo escuchen nuestros seguidores. Vamos a escucharlo. A ver si se puede escuchar. Vamos a subir el volumen y ahora lo vamos a poner a ver. Misma máquina o con lo que algo que no sabemos, que puede existir por ahí y no sabemos realmente. No ha habido comunicación, no ha habido intercambio, no ha habido intercambio. ¿Eso qué significa? Que bien la entidad o la máquina o lo que fuera no ha podido conectar con nosotros o que nosotros no hemos tenido o bien energía o bien suficiente canalización para conectar con ese algo, con lo que haya sido. Es una lástima porque, como digo, en unas cuevas como esta yo tenía ilusión de poder conectar con algo inteligente con el cual fuéramos capaces de establecer una serie de preguntas y de contestaciones. No ha podido ser, bueno, pues nos quedamos con esto. Es probable que yo lo he estado grabando los 3 intentos y quizá alguna persona también lo haya estado grabando. Es posible que a nivel psicofónico hayamos tenido más suerte que a nivel de Ouija, de tablero Ouija. Entonces, nada, ha salido esto y con esto nos tenemos que conformar. Quizá otro día, mejor venimos mañana o pasado y obtenemos aquí una comunicación Ouija extraordinaria. Pero esta noche es lo que nos ha salido. La misma máquina. Sí, sí. Paco, ¿lo recuerdas un poquito? Bueno, no, vos no sé, porque como son tantas investigaciones. Creo que fue en las cuevas del Canalobre, de aquí, Ahí. cueva del Canalobre, sí. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Perdona, Paco, ¿sabes por qué? Perdona, Paco, ¿sabes por qué me ha gustado destacarla? Porque, primero, no siempre, porque claro, la gente se cree que, bueno, como tú has dicho primero, hay que saber hacer una ouija, ¿no? Y segundo, no siempre, como se ha manifestado en este caso, ¿no? No siempre se manifiesta, ¿no? O sea, hay manifestación de otra dimensión, digamos, ¿no? O sea, a veces ocurre y otras veces no. Por eso me gustaba también resaltarlo y además también me gusta destacar la honradez, Paco, con la que trata este tipo de fenómenos, porque en ese caso, recuerdas que habíamos muchísimos en las cuevas, ¿te acuerdas? No sé si Mucho. éramos casi 100 personas, y claro, lo fácil para ti hubiera sido, oh, pues mira, ha salido esto, ha salido lo otro. No, sin embargo, tú fuiste totalmente sincero y dijiste, mira, que hoy no ha sido posible. Claro que sí, Samu. Mira, pienso que soy la clásica persona honrada. Y cuando sale una cosa, pues hay que decirla, pero cuando no sale también. Hay que llamarle al pan pan y al vino vino. Entonces, claro, nuestros oyentes, las personas que nos siguen, tienen que saber que en una sesión de Ouija influyen muchísimos factores. Uno, si tú no haces una buena concentración previa, si no haces una meditación, si no haces una llamada telepática adecuada, y te recuerdo, Samu, que en las cuevas del Canalobre, allí estábamos un montón de gente. Uf, Recuerda. ¿Qué ocurre con eso? Cuando se mezclan muchísimos tipos de energía, porque los seres humanos somos seres energéticos. Y también te recuerdo otro factor fundamental. Cuando hay muchas personas de distinta categoría, digámoslo así, porque unas serían creyentes en el fenómeno Ouija y otras no. Estoy seguro que habría mentes allí que tendrían miedo. ¿Es así o no? El miedo es un factor que a veces inhibe que un fenómeno parapsicológico se pueda llevar a cabo. En fin, lo que tú has dicho, en fin, me alegro que hayas puesto esta sesión y no una que haya salido estupenda y tal y cual, porque la gente puede decir, uy, demasiado bien ha salido. claro. Así que has elegido justamente lo mejor, para que la gente Mm, sepa que no siempre sale, no siempre sale. Fíjate, con que en un grupito, en una sesión de Ouija, haya una persona que tenga miedo o que no crea en el fenómeno, eso actúa de freno. Eso inhibe que a veces, ninguna entidad quiera salir ahí, porque sabe que hay una persona que lo va a pasar mal. Bueno, pues efectivamente, las sesiones de Ouija son muy complejas,
hay que saber el terreno que se pisa, hay que saber cómo se hace y cuando no se hace de forma correcta. Yo luego, cuando hablé con Pedro Amorós, porque eso Ujú, sabe que fue en un simposio de la SEIP, hablé con todos ellos, le dije que, claro, lo lógico es que en ese lugar no hubiera salido nada. ¿Por qué? Porque había una mezcla de energías, una mezcla de mentes, unas a favor, otras en contra, una que no tenían nada de miedo y estaban capacitadas y preparadas, pero otras muchas que no estaban capacitadas para entender ese fenómeno. En fin, salió así y yo con ujú, mucha humildad y mucha naturalidad, pues le conté a la gente que no había salido nada. ujú. Y Mira, Paco, vamos a ver ahora, si te parece, algunas imágenes que tenemos por aquí tuyas. Mira, ¿qué nos cuenta de este libro escrito por ti? mira, ese libro me trae muchísimos recuerdos. El primero que yo lancé sobre el fenómeno Ouija. Entonces también me alegro porque fue de la colección ECOS de la SEIP, Sociedad Española Investigaciones Parapsicológicas, y la verdad que estoy muy contento porque ese libro no solamente se vendió muy bien aquí en España, sino que ha recorrido todos los países sudamericanos, iberoamericanos. Ujú, Porque tú lo sabrás mejor que yo, si aquí, en esa época, porque este libro ya tiene sus años, estábamos interesados en cualquier fenómeno parapsicológico, paranormal, pues en estos países, llamémosle Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, se chiflaban por todos estos y se siguen chiflando, porque allí la verdad es que también hay muchísimos buenos investigadores que siguen al pie de la letra todos estos fenómenos. ujú. Sí, la SEIP que preside nuestro gran amigo Pedro Amorós. Así es, así es. Sí, sí, sí. Para Un mí, abrazo y un saludo, un abrazo y un saludo para Pedro Amorós. claro, para mí uno de los grandes investigadores en el fenómeno psicofónico, y yo diría que muchos más fenómenos, porque Pedro Amorós también domina el fenómeno Ouija, el fenómeno hipnótico, y así podríamos decir un sinfín. Por Sí, tanto, no sí. es cuestión, y esto es una cosa que lo digo también muy alto y muy claro, no es cuestión que uno domine un fenómeno de esta categoría, sino lo que es bonito es interrelacionarlos todos, saber por lo menos un poquito o bastante de A ver, parece que se ha ido, a ellos ver si lo podemos y recuperar. saber La conexión con Paco Azorín. Estamos en directo. A ver que se ha ido unos segundos. 17 y 24 minutos. Ahora, te hemos recuperado, Paco. Sí. vale. Sí, pues, estaba comentando que lo que Mm, es bonito y lo que tiene mérito es no saber mucho, Samu, de un único fenómeno, sino saber un poquito de todos. Y a mí hay una cosa que me encanta, como investigador te lo digo, y es relacionar, por ejemplo, el mm, fenómeno Ouija con el fenómeno psicofónico, con el fenómeno de las psicoimágenes. Yo esto lo he comentado mucho con Pedro Amorós y con otros muchos investigadores. Qué bonito sería, fijémonos en esto, hacer una sesión de Ouija, pedirle a la entidad que se ha puesto de manifiesto que nos dejara una voz psicofónica y luego, a través de una psicoimagen, que nos dejara algo suyo, de su plano dimensional, de su mundo. O sea, lo que es muy bonito es interrelacionar todos estos fenómenos, porque que no se nos olvide una cosa, que no se nos olvide una cosa, y es que las mismas entidades que se ponen de manifiesto en el fenómeno Ouija son también las que participan en el fenómeno psicofónico, las que nos dejan las psicoimágenes y así podíamos hablar, hablar, hablar. O sea que cuando pinchamos, mm. pinchamos en otros planos de existencia, donde están estas entidades que se ponen de manifiesto en cada uno de estos fenómenos. Y es una cosa bonita. Otra. Mira, ahí te vemos. Paco, perdona, te vemos ahí, ¿no? En plena acción. ¿Recuerdas cuando sacaste esa imagen? ¿Esa Sí, sí, foto? claro, claro. Este es uno de los muchos tableros Ujú, diseñados por mí. Hay algunos que también me han regalado algunos compañeros, porque yo, como he trabajado en varios institutos, y sobre todo los profesores de dibujo, ¿eh? Cuando ujú, se enteraban que yo me dedicaba a estos temas, pues me hacían diseños de fíjate. tablero. Y este creo es recordar que me lo hizo Ujú, también un profesor de dibujo, al cual yo le doy las gracias, porque es un tablero muy bonito, que parece que te está diciendo: "Vamos a hacer entre todos una buena sesión". Y ya de paso que me has puesto este tablero,
no solamente te diría a ti, porque tú eres un gran entendido de estos fenómenos, sino a todas las personas que nos siguen, que si ahora son muchas, Samu, dentro de poco van a ser muchísimas más, eso está claro. Ujú. Te diré que el mejor tablero que podemos tener en nuestras manos, el mejor tablero, es justamente el que hemos diseñado nosotros mismos, el que lo hemos tocado, lo hemos impregnado con nuestra propia energía. Ese es el mejor tablero y el que mejor nos va a funcionar. No un tablero que lo podamos comprar por ahí, bien sea, y aparte, el Claro. mejor tablero no es el de madera, el mejor tablero no es el de madera, que es el de toda la vida que hay por ahí. El mejor tablero es un tablero donde el máster, que es el vasito, no puede hacer ningún tipo de ruido ni de chasquido cuando deambula, cuando resbala por ese Vamos a tablero. ver que se ha ido la conexión, a ver si la podemos recuperar en directo. Estamos con Paco Azorín, hablando de en la Ouija. Ahora, Paco, te hemos recuperado. Hablábate del máster, Paco. Sí, del máster. Pues bien, estábamos diciendo que mejor tablero es el que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos. Y además, con una condición fundamental, que el máster, cuando resbale por ese tablero, no haga ningún tipo de chasquido, ni de ruido, ni de resonancia. Entonces yo he diseñado ese tablero muy ligero, muy sencillo, que es un pedazo de cartón simplemente muy finito o una lámina de papel plastificada, algo que se pueda plastificar y que el máster, el vasito o la moneda que pongamos, lo que sea, resbale con mucha facilidad sin hacer ningún tipo de ruido. Porque si en una sesión de Ouija el máster, al resbalar sobre la superficie del tablero, hace ruido, resulta que los participantes pierden la concentración. Y si perdemos la concentración, no va a haber conexión con ninguna inteligencia. Porque una cosa que no hemos tocado, Samu, es que el fenómeno Ouija es un fenómeno de índole telepático. ¿Qué significa? Que lo que trabaja en nuestra mente, nosotros con esta mente, cuando pensamos, estamos emitiendo ondas de tipo telepático, aún no descubiertas por nuestra ciencia. Cualquier inteligencia, fijémonos bien en esto, cualquier inteligencia capaz de decodificar, de interpretar esas ondas nuestras, será esa inteligencia que podrá participar en nuestra sesión de Ouija. O sea que el fenómeno Ouija es un tipo de comunicación de tipo telepático. Si no sabemos trabajar nuestra mente, si no nos sabemos concentrar, si no sabemos emitir telepáticamente, no podremos nunca conectar y nunca podremos recibir ningún tipo de información del fenómeno Ouija. Ujú. Paco, vamos a hacer una pausa de tan solo un minuto y volvemos. Muy bien. El desván. De la hora de Samu. Entretenimiento, divulgación e información alternativa. El desván. De la hora de Samu. Continuamos en directo, 17:31 minutos con Paco Azorín, uno de los mayores expertos, yo diría, sin duda alguna, del mundo en cuanto al conocimiento de la Ouija. Paco, vemos ahora otro libro en pantalla, Las claves del fenómeno Ouija. Sí, sí, este libro también es muy interesante. Cualquier persona que quiera saber todo lo que esté relacionado con el fenómeno Ouija, yo le aconsejo que se compre este libro, porque creo que es muy completo bajo todos los puntos de vista. Aquí no solamente trato el fenómeno Ouija, sino que también hay una palabreja que, mujer, tú seguro que la has oído, que se llama Mm, Ouijalogía o también Ouija.
No sé si tú conoces lo que es la ouijalogía. Aquí abajo está ouijalogía. Sí, correcto. Es una ampliación del fenómeno Ouija. Entonces yo aquí ya le digo que cualquier persona que quiera saber no solamente el fenómeno Ouija, sino todas las aplicaciones, posibles aplicaciones, como por ejemplo utilizar las energías para dedicarlas a nuestro cuerpo y un sinfín de cosas que claro que en tan poco tiempo no se pueden explicar, pero yo le aconsejo a cualquier persona que quiera saber todo lo de la Ouija y una proyección o una profundización del fenómeno Ouija, que se compre este libro. Y también toco otra palabra que la habrás oído, ouijafonías. Ujú. Cualquier sesión de Ouija, si nosotros ponemos nuestra grabadora, si la grabamos, no hace falta que sea íntegra toda la sesión de Ouija, sino un pequeño fragmento, y le pedimos a la entidad que se esté manifestando que por favor nos deje una voz psicofónica. En la inmensa mayoría de las oportunidades obtendremos voces psicofónicas, pero como están dentro del fenómeno Ouija, yo la llamé a estas voces psicofónicas Ouijafonías. Ouijafonías. Y cuando yo le mandé a Fernando Jiménez del Oso un pequeño reportaje que había hecho sobre el fenómeno Ouija y unas cuantas voces psicofónicas que había obtenido, pues Fernando Jiménez del Oso me dijo: "Paco, qué contento estoy porque las sesiones de Ouija, que hasta ahora eran mudas", pues claro, una sesión de Ouija, la entidad no puede hablar contigo. Se puede ir a una letra, esas letras van formando palabras, las palabras frases y así nos comunicamos. Dice, pero a partir de ahora que tú tienes voces psicofónicas, resulta que le vamos a llamar a esas voces psicofónicas, pues justamente la voz de las sesiones Ouija. O sea que la ouijafonía son eso, es la voz que tienen las sesiones de Ouija. Ujú. Otro libro por aquí, Paco. Sí, bueno, dentro del campo de este es el último que yo he hecho, la transcomunicación interdimensional. Mm, Este ya es mucho más sofisticado, mucho más elevado, y es utilizar las mismas energías que utilizamos en el fenómeno Ouija, pero para obtener voces psicofónicas. Y dentro de las voces psicofónicas, una proyección que yo tengo, y es que en lugar de obtener 4 o 5 palabras, que es lo que obtenemos en una voz psicofónica, podemos obtener, si sabemos trabajar nuestra mente, si lo sabemos hacer, y si hemos indagado mucho, si hemos conectado ya y tienen confianza en nosotros, podemos conectar con inteligencias que están en otros planos que no nos dejan solamente 3 o 4 palabras, sino que son capaces de dejarnos 1 minuto entero de grabación o 2 minutos de grabación. ¿Y qué es lo que nos cuentan? Pues nos cuentan, si nosotros nos hemos interesado en un determinado tema, pues nos pueden hablar, nos pueden suministrar información de eso que nosotros estamos interesados. A ujú. eso Y le nos llamo y nos la o está por aquí, sí. Paco, nos está por aquí, saludando Ulises Sánchez, uno de los seguidores, y nos pone como cara un poco como de miedo. Da ¿Puede dar realmente miedo la ouija o no, Paco? O como tú decías, si se está preparado y se conoce un poquito el fenómeno, no hay que tenerlo. Claro, hay muchos colectivos que no pueden hacer una sesión de Ouija. Por ejemplo, el colectivo de los niños. No está preparado un niño para participar en una sesión de Ouija. Pero hay muchas personas que tampoco están cualificadas, tampoco están preparadas. Digamos, el colectivo de personas, por ejemplo, muy crédulas o muy sugestionables. Hay personas que son muy crédulas y cualquier cosita que pudiera ser en una sesión de Ouija se la podían creer. Enseguida, sí, sí, sí. Claro, estas personas, si les sale en una sesión de Ouija, mira chico, va a haber un terremoto aquí en Alicante, o peor aún, te vas a morir mañana, o un familiar tuyo se va a poner muy enfermo, y se lo llegan a creer, pues van a coger pánico, ya no solamente miedo, sino pánico. Claro, Y cualquier persona que emocionalmente no esté preparada, hay personas que, claro, pues tienen algún trastorno de tipo, pues eso, emocional, claro. y entonces estas personas yo tampoco aconsejo que puedan hacer sesiones de Ouija, porque esa inestabilidad emocional le podría ir a más. Total, que hay varios colectivos, todo esto yo lo tengo perfectamente especificado en los libros,
Y fíjate lo que te digo, Samu, yo Ujú, no digo estas cosas para que la gente compre mis libros. Lo digo porque a mí me gusta divulgar, sobre todo lo que yo investigo y la verdad de cualquier fenómeno. Y sé que sobre el fenómeno Ouija y el fenómeno psicofónico se han dicho verdaderas barbaridades. Y yo creo que no, yo creo que estos fenómenos que están muy poquito estudiados por nuestra ciencia, por eso, claro, caen dentro de la categoría de fenómenos de tipo parapsicológico, paranormal. Hay que estudiarlos con mucha seriedad. Y lo último que hay que hacer es meterle miedo a la gente. A la gente no se le puede meter miedo. Ahora sí, hay que decir honradamente, como yo estoy diciendo aquí, qué colectivos pueden hacer una sesión de Ouija y qué personas, qué tipo de personas no sería aconsejable que practicaran el fenómeno Ouija. ujú, Totalmente prohibido para el colectivo de los niños. De nuestros jóvenes, pues si están asesorados por una persona cualificada, si están asesorados por una persona cualificada, pues sí, porque si un grupo de jóvenes por ellos mismos, sin estar preparados para hacer una sesión de Ouija, la hacen y les sale algo que ellos no pueden interpretar, no saben interpretar, también pueden tener miedo, también pueden pasar ujú. miedo y hay que tener mucho cuidado con todo esto. Claro. Paco, ¿tú recomendarías algún lugar donde hacer la Ouija? O sea, algún lugar determinado, especial, o puede ser en cualquier sitio. Mira, aquí 2 cosas, Samu. Depende de lo que queramos. Si uno hace una sesión de Ouija y quiere conectar, pongámonos en un caso bastante elevado ya, quiere conectar Mm, con un familiar fallecido, fíjate lo que te digo, quiere conectar con un familiar que haya fallecido, ¿esto se podía conseguir? Sí, si tienes mucha experiencia, sí se puede conseguir. ¿Cuál sería el mejor lugar? Pues el mejor lugar sería cualquier lugar de la casa de ese hombre donde él deambulaba, donde a él pues le gustaba descansar, o si tenía un pequeño, ¿cómo te diría yo? Un pequeño sillón donde él descansaba, donde dormía, ese lugar o esos lugares serían propicios. ¿Por qué? Porque esos lugares están impregnados de esa energía. Nosotros, aunque haga 2 o 3 años que hemos fallecido o 20 años, siempre impregnamos los lugares que hemos por donde hemos estado, donde hemos vivido, lo impregnamos. Tanto así que fíjate, en las sesiones de Ouija se pueden poner, digamos, de manifiesto 2 tipos de entidades. Imagínate, Samu, que tú vas a un campo y allí se te ocurre hacer una sesión de Ouija. ¿Con qué inteligencias te podrías encontrar en el fenómeno Ouija? ¿Cuáles son las inteligencias que podían frecuentar esa sesión de Ouija tuya? Pues mira, en primer lugar, cualquier persona que haya tenido algún contacto contigo. Eso se llama afinidad con la persona que está participando en la sesión de Ouija. Pero ojo, segunda clase de inteligencias que podían participar en esa sesión de Ouija. Personas, inteligencias que hayan tenido vinculación con ese lugar. Vinculación, muy eso se bien. llama vinculación con el lugar. A mí me han salido algunas entidades en el fenómeno Ouija Ujú, que no tenían que ver nada conmigo, pero tenían que ver mucho con el lugar. Nosotros hicimos una sesión de Ouija en un campo, nos metimos ujú. allí porque estábamos en silencio, entre unos limoneros, hacemos una sesión de Ouija y ¿sabes quién salió? Sí. Una persona fallecida, una entidad fallecida, pero que había sido dueño de ese campo, Uh, de esa tierra, Fíjate. había sido el dueño. Y nos dijo que nos fuéramos de allí, porque nosotros no teníamos derecho a estar en ese campo porque era suyo. Y luego, pues con un poquito de mano izquierda, le dijimos que nosotros pues habíamos lugado ese sitio porque habíamos elegido su lugar, porque era un sitio muy silencioso, era un lugar que nos había parecido pues propicio para hacer la sesión de Ouija. Total, que tomamos amistad y a última hora nos dijo que no nos fuéramos de allí, que se sentía a gusto con nosotros. Y nos Fíjate. dijo incluso dónde estaba enterrado. Nos dijo que estaba enterrado en el pueblo de Sax, en el cementerio de Sax. Nosotros no sé en qué pueblecito, estábamos en un pueblecito cerca de Sax, y nos dijo que él había vivido y que estaba enterrado ahí en Sax. O sea que eso sería afinidad con el lugar, ¿eh? Por Ujú. tanto, ¿dónde podemos hacer una sesión de Ouija? Depende de lo que queramos buscar, depende de con quién queramos conectar.
Pero no hace falta irse ni a un cementerio ni a un lugar. En tu propia casa, si te sabes concentrar en una persona o en algo con lo que a ti te gustaría conectar, es cuestión de mente, es cuestión de saber trabajar la mente. Ujú. Bueno, Paco, podríamos estar hablando horas y horas, días y días contigo por el gran conocimiento que tienes de la Ouija. Si te parece, ya quedaremos, nos emplazamos para otro día, Paco, y ya entramos muchísimo más en detalle en las investigaciones que has llevado a cabo. ¿Te parece, Paco? Muy bien, estupendo. Yo, como siempre, encantado de estar en tu canal, con tu presencia, porque yo sé que tú eres una persona muy amante de estos temas y que sabes un montón. Porque fíjate, para presentar un programa y para presentar a algunas personas hay que conocer muy bien el tema. No hay cosa peor que una cosa que te voy a decir, tener que traducir a una persona que no domina un idioma y si la persona que traduce no sabe del tema que están hablando, la traducción va a ser muy mala, muy mala. Por eso digo yo, siempre que se presenta una persona, hay que saber mucho, mucho de ese tema para saber preguntar, porque si no puedes hacer un Claro. ridículo enorme preguntando. Sí, sí, sí. Sí, bueno, tú sabes que yo desde hace, bueno, pues más de 20, 25 años con el programa de la LEF de Canarias, que comencé, después con la página web Jo Navegante, ahora con este proyecto, el canal Hora de Samu, o sea que soy un apasionado de todos estos temas, pero me gusta, por muy apasionado que sea, me gusta recurrir siempre a especialistas como tú en la materia, que yo creo que como mejor se aprende todo esto. Paco, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy grande y estamos en contacto, Paco. Otro para ti y para todas las personas que nos siguen. Hasta otro día, Samu. Gracias. Hasta luego. El desván. De la hora de Samu. Entretenimiento, divulgación e información alternativa. El desván. De la hora de Samu.